En el día de hoy quisiéramos hacer una revisión de lo que fue la primera semana posterior a la inscripción de los candidatos a la presidencia de la República. Me gustaría que pudiéramos ver lo que ocurrió durante esa semana y lo que fue la agenda del candidato oficialista, del candidato del gobierno y lo que fue la agenda del candidato de los venezolanos, del candidato de la esperanza, del candidato de la unión de los venezolanos. Para eso hemos hecho un pequeño video que puede mostrar en qué consistió la actividad de los dos candidatos a la presidencia de la República. Algo bueno está pasando. Algo bueno está pasando. Algo bueno está pasando. Apoyamos el proyecto de país que está contemplado en la Constitución. Empleo para todos. Yo pensaba de Bolívar a Monaga. La privatización de todas las riquezas del país, con el cuento de atraer inversiones y todo, es el cuento del capitalismo mundial. Hay que dejar de hablar tanta pistolada y trabajar y hacer. Importancia. Así como los jueves son de vivienda, Jordani, los viernes económico. Yo le preguntaría al gobierno, aquellos que han estado ahí, que nacieron en esta tierra, ¿qué han hecho por Barinas estos últimos 14 años? Algo bueno está pasando. Algo bueno está pasando. Una semana ya de lo que es una campaña, prácticamente una campaña electoral. ¿Qué vimos de parte del candidato del oficialismo? Del candidato que tiene 14 años gobernando el país. La utilización de los medios nacionales para encadenarse y hablar durante horas y horas. ¿Qué vimos del candidato oficialista? Hablar paja y paja. Meterse en los cuarteles, en el Ministerio de la Defensa para hacer campaña en los cuarteles y no en la calle. ¿Qué vimos del candidato oficialista? Hablar de salvar el planeta, hablar de la independencia del país. ¿Pero qué no vimos del candidato oficialista? Recorrer las calles de Venezuela para hablar con los venezolanos. ¿Qué no vimos del candidato oficialista? Hablar de los problemas más sentidos de los venezolanos. ¿Qué no vimos del candidato oficialista? Responder a los venezolanos las razones por las cuales en Venezuela siguen muriendo de forma violenta tantos venezolanos. No quiso responder ni hablar de las razones por las cuales en Venezuela no hay producción de alimentos para autoabastecernos. No quiso hablar del presidente de ver cómo vamos a generar oportunidades para los venezolanos. Y como hemos dicho, esta es una campaña de contrastes. Y una campaña de contrastes que trae como consecuencia la posibilidad de que la gente vea quién está del lado del pueblo y quién está aferrado al poder tratando de utilizar al pueblo. Por el otro lado estuvo Enrique Capriles Radonsky. Visitó 8 estados del país en caminatas y mítines multitudinarios, llenos de gente, de pluralidad, de entusiasmo, de alegría, de juventud, de futuro, de esperanza. ¿Qué vimos en Enrique Capriles? Hablar de lo que la gente quiere oír, decirle a los venezolanos que puede haber un camino para todos donde la gente pueda vivir en paz y en tranquilidad, donde pueda haber esperanza en la posibilidad de poder tener una vida larga sin que venga nadie a quitarte la producto de la violencia que hemos vivido en los últimos años. Decirle a los venezolanos que se puede conseguir empleo, decirle a los venezolanos que podemos tener un país donde la gente eche para adelante y haya progreso para todos. No necesitó cadenas, Enrique, para hablarle a los venezolanos porque está en la calle hablándole a cada uno de ellos. No necesitó utilizar el dinero del pueblo, que es lo mismo que malversar los fondos públicos para hacer campaña electoral, porque él está caminando y como él lo dice, para eso tiene sus 2 piernas, sus 2 pies para recorrer el país y hablar con los venezolanos. No necesitó Enrique meterse en el Ministerio de la Defensa, porque es que los militares son pueblo y cuando camina por las calles visita las casas de los militares y de los familiares de los militares, que le cuentan que el seguro no sirve para nada, que los hospitales militares están destruidos, que no tienen
apresto operacional para poder hacer su trabajo, que les dicen también que quieren votar para que pueda haber esperanza en Venezuela. No necesitó Enrique hacer unas cadenas para seguir engañando al pueblo, porque él va a estar en todos los rincones del país haciendo lo que este gobierno ya no puede hacer. El presidente de la República ha dicho que está en perfectas condiciones de salud. Qué bueno que así sea. Nos alegramos mucho, pero nos preguntamos, ¿por qué después de 14 años no quieren salir de Miraflores? ¿Por qué después de 14 años no salen a la calle a hablar con la gente? ¿Por qué se aburguesaron tanto y piensan que la gente es tonta y que a través de los medios de comunicación pueden seguirlos engañando? Estas son las dos campañas que tenemos y esos son los dos caminos que representan la posibilidad de la elección el 7 de octubre. El camino del presente que empieza a ser pasado, el camino de la ineficiencia, el camino de la corrupción, el camino del engaño a los venezolanos, el camino de la concentración del poder y el camino del que le habla al pueblo, del que intenta ser útil a la gente, del que se sabe servidor público y que va a llegar a la presidencia de la República para lograr que los venezolanos podamos vivir mejor. Estas dos campañas que se están contrastando es exactamente lo que nosotros vamos a escoger el 7 de octubre cuando vayamos a votar, entre el pasado y la frustración o el futuro y la esperanza. Convencidos estamos, como vimos esta semana, las calles de Táchira, las calles de Zulia, las calles de Monagas, las calles de Bolívar, las calles de Aragua, las calles de Barinas, las calles de Mérida, desbordadas de entusiasmo y alegría, que el pueblo de Venezuela entiende perfectamente que después de 14 años llegó el momento para transformar el país, que después de 14 años llegó el momento de abrir la puerta al futuro y que Enrique Capriles tendrá el 7 de octubre una votación que permitirá decirle a los venezolanos y al mundo que Venezuela encontró su camino para el futuro y para el progreso. ¿Cuál fue la última intervención del presidente? Aprovechar la ley habilitante que se aprobó para supuestamente resolver los problemas de los damnificados, para firmar 11 decretos de leyes más. 54 en total. Quisiéramos que revisáramos esas 54 leyes para ver cuáles de ellas han ayudado a resolver los problemas de los damnificados. ¿Cuántas de esas leyes tienen algo que ver con eso? Siempre recordamos lo que el presidente decía. No quieren que se apruebe la ley habilitante porque no están interesados en resolver los problemas de los damnificados. Porque yo, presidente de la República del pueblo, quiero esa ley para resolver los problemas de los pobres. Ahí está, 54 de leyes y ninguna de ellas ha resuelto el problema de los damnificados. Le dijimos a los venezolanos en esa oportunidad que estaba burlándose del pueblo, que estaba manipulando al pueblo y efectivamente 1 año y medio después, estas 54 leyes aprobadas demuestran que su único interés era concentrar poder para él, utilizar al pueblo en función de sus intereses y no resolver los problemas más sentidos de los venezolanos. Por eso, después de 1 año y medio de engaños con la ley habilitante, ratificamos nuestro compromiso con Enrique Capriles de utilizar las instituciones del país para que estén al servicio de los venezolanos y no al servicio del gobierno de turno. Que con Enrique Capriles vamos a lograr leyes en función del beneficio popular y no del beneficio del que está mandando en ese momento. Que con Enrique Capriles vamos a lograr resolver los problemas de los damnificados realmente porque vamos a utilizar los reales de los venezolanos en función de sus necesidades y no en función de nuestros intereses. Que con Enrique Capriles en la presidencia vamos a tener un presidente que rinda cuentas sobre los reales que son del pueblo. Por tanto, qué bueno que esta semana haya permitido que todos los venezolanos veamos estas dos campañas. La campaña de quien tanto habla de la oligarquía, pero que se ha convertido en una campaña de burgueses, con el aire acondicionado encima, desde la utilización de los medios nacionales, pero que no sale a la calle a hablar con la gente. Y el candidato del pueblo, el candidato que respeta a la gente, el candidato que quiere una Venezuela mejor, todos juntos, recorriendo el país entero, con miles y miles de personas que le han dicho a este gobierno que no hay poder ni dinero que pueda con un pueblo cuando decide transformar su realidad y mirar hacia el futuro.